Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios del capítulo 18 de la sección 18.1, ecuaciones de estado. El primer ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio número 8, que dice así: un soldador llena un tanque de 0.0750 metros cúbicos con oxígeno. La masa molar del oxígeno es de 32 gramos mol a una presión manométrica de 3.0 por 10 a la 5 pascales y una temperatura de 37 grados Celsius. El tanque tiene una pequeña fuga y con el tiempo se escapa algo de oxígeno. Cierto día en el que la temperatura es de 22 grados Celsius, la presión manométrica del oxígeno en el tanque es de 1.80 por 10 a las 5 pascales. Calcule, inciso A, la masa inicial del oxígeno, inciso B, la masa que se fugó. Bueno, entonces para resolver este ejercicio hay que tomar en consideración algunas cosas. Por ejemplo, acá nos dan la presión manométrica, pero la presión con la cual trabajan las ecuaciones de estado o la ecuación para el gas ideal es con la presión absoluta, que la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos el volumen inicial del oxígeno en el tanque, que es de 0.0750 metros cúbicos. Tenemos la masa molar del oxígeno, que son 32 gramos mol. Tenemos la presión manométrica de 3 por 10 a la 5 pascales. Como les decía, esa presión manométrica debemos de convertirla a presión absoluta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces tendría 3 por 10 a la 5 pascales más 1.01 por 10 a la 5 pascales, lo cual me queda una presión absoluta de 4.01 por 10 a la 5 pascales. Tenemos una temperatura 1 de 37 grados Celsius. También la temperatura a mí me conviene convertirla a Kelvin, ya que es la unidad que utilizamos en el sistema internacional para la temperatura. Entonces, para convertirla a Kelvin únicamente debemos de sumarle 273. Entonces me quedaría una temperatura 1 en Kelvin de 310 Kelvin. También tenemos un estado 2, donde me dice acá cierto día en que la temperatura es de 22 grados Celsius. La presión manométrica del oxígeno del tanque es 1.80 por 10 a las 5 pascales, ¿verdad? Esto es la medición que se obtuvo en otro día. Entonces, veremos lo que nos pregunta primero. Dice, calcule la masa inicial del oxígeno, o sea, la masa que tiene el oxígeno inicialmente, ¿verdad? Entonces, la masa del oxígeno. Entonces, para responder a esta incógnita, vamos a utilizar la ecuación 18.3 y 18.2, donde tengo que la ecuación 18.3 es la ecuación para el gas ideal, los gases ideales, donde tengo presión absoluta, volumen, moles, número de moles, la constante de los gases y la temperatura absoluta. Y también tengo la ecuación 18.2, donde tengo que la masa total es igual al número de moles
por la masa molar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer primero es que voy a despejar para el número de moles en la ecuación 18.2 y la voy a sustituir en la ecuación 18.3. Entonces me va a quedar que la presión por el volumen va a ser entonces igual a la masa total, sea la masa del oxígeno en este caso, entre la masa molar multiplicado por la constante de los gases por la temperatura. Entonces de acá yo ya puedo despejar para la masa. Entonces me queda que la masa total del oxígeno en este caso sería igual a la presión por el volumen por la masa molar entre la constante de los gases por la temperatura. Entonces en nuestro caso, ¿verdad? Tenemos temperatura, la presión 1, volumen 1, la masa molar, que es una constante, R también, que es la constante de los gases, y la temperatura 1. Entonces acá teníamos ya la presión 1, 4.01 por 10 a la 5 pascales, la temperatura 1, 310 Kelvin, y el volumen 1, 0.0750 metros cúbicos. Entonces lo que tenemos aquí es la presión 1, 4.01 por 10 a la 5 pascales, el volumen 0.0750 metros cúbicos, la masa molar del oxígeno, que ya me la da el ejercicio, 32 gramos mol. Tenemos R, que es la constante de los gases, 8.314 Joule entre mol por Kelvin. Y tenemos la temperatura, que son 310 Kelvin. Y bueno, introduciendo estos valores a una calculadora me da una masa de 373.4 gramos. Entonces esa sería la masa de oxígeno contenida en el tanque. Ahora, para contestar al siguiente inciso, dice: y la masa que se fugó. Yo quiero saber entonces, en este día, dice, en cierto día en que la temperatura es de 22 grados Celsius y la presión manométrica en el tanque es 1.80 por 10 a la 5, que entonces yo voy a calcular cuánta masa se fugó cuando se hizo las mediciones en ese día. Entonces lo que tenemos es lo siguiente: vamos a tener que utilizar la misma ecuación de estado. También vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, para calcular la masa total en ese día en el que se hicieron las mediciones, entonces voy a tener, una vez despejando para la masa, ¿verdad? Igual en el ejercicio anterior, es exactamente la misma ecuación. Entonces voy a tener lo siguiente: voy a tener la masa molar del oxígeno, que es una constante, son 32 gramos mol, la presión 2, que es la presión medida en ese día. Entonces tenemos que la presión 2 es 2.81 por 10 a la 5 pascales, porque recuerden que acá tengo que utilizar la presión absoluta, y la presión manométrica es de 1.80 por 10 a la 5 pascales, presión atmosférica 1.01 por 10 a la 5 pascales. Entonces la presión absoluta es de 2.81 por 10 a la 5 pascales, y es la presión que yo tengo por acá. El volumen pues es exactamente el mismo volumen, ¿verdad? Porque el oxígeno está contenido en el mismo tanque, o sea, el volumen que ocupa en ese tanque el oxígeno es el mismo. Entonces tenemos 0.0750 metros cúbicos. La constante de los gases 8.314 Joule mol por Kelvin. Y por acá tenemos la temperatura 2, que es la temperatura que se midió en ese día.
que es de 22 grados Celsius. Estos 22 grados Celsius los tengo que convertir a Kelvin sumándole 273. Entonces me da una temperatura de 295 Kelvin. Entonces la tengo por aquí. Entonces la masa contenida en el tanque en ese día es de 275 gramos. Bueno, pero esta todavía no es la masa que se fugó, porque esta es la masa que estaba en el tanque en ese día. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular esa masa que se fugó? Pues sencillo, lo único que tengo que hacer es restar la masa inicial que encontré por acá, le resto la masa que encontré al final. Entonces la diferencia de esas masas a mí me va a dar la masa de oxígeno que se fugó. Entonces tengo 373.4 gramos menos 275 gramos, y eso me da un total de 98.4 gramos. Entonces esta sería la masa total de oxígeno que se fugó del tanque. Y bueno, con eso concluiríamos este ejercicio. Si tienen alguna duda acerca de algún paso en este ejercicio, pues me lo hacen saber. Vamos a continuar y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio 18.9. que dice así: un tanque cilíndrico grande contiene 0.750 metros cúbicos de nitrógeno gaseoso a 27 grados Celsius y 7.50 por 10 a la 3 pascales, presión absoluta. El tanque tiene un pistón ajustado que permite modificar el volumen. Determine la presión si el volumen se reduce a 0.480 metros cúbicos y la temperatura se aumenta a 157 grados Celsius. Bueno, entonces lo que tengo acá, ¿verdad?, es un cilindro que contiene nitrógeno. Acá tenemos un cilindro que contiene nitrógeno. Entonces, en este cilindro hay un pistón por acá que puede modificar el volumen que ocupa el gas en ese cilindro. Entonces tenemos que calcular la presión si el volumen se reduce a 0.480 metros cúbicos. Entonces vamos a tener dos diferentes momentos en este gas. El primer momento será cuando el volumen de este cilindro es 0.750 metros cúbicos, tiene una temperatura de 27 grados Celsius y tiene una presión de 7.50 por 10 a la 3 pascales. El segundo momento va a ser una vez que el pistón se ha modificado y se ha movido hacia abajo cierta distancia. Entonces el volumen el cual ocupa este gas, entonces va a ser menor, y ahora el volumen va a ser de 0.480 metros cúbicos, que lo tengo por acá. Este sería el estado 2, y la temperatura va a aumentar a 157 grados Celsius. Entonces, para esto yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar una ecuación que me da el libro, y esta ecuación viene de lo siguiente. Por ejemplo, si yo en el estado 1 tengo presión 1, volumen 1 es igual al número de moles por RT1, y en el estado 2 tengo presión 2, volumen 2 igual a NRT2. Ahora, esto que está acá
NR para las dos ecuaciones es constante, debido a que acá el número de moles del gas no se modifica y R pues es una constante para todos los gases. Entonces yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces me quedaría como B1 entre T1 y B2 entre T2. Y bueno, de acá sale la ecuación con la que vamos a trabajar para resolver este ejercicio. Entonces lo que yo quiero calcular es la nueva presión que voy a tener acá. Entonces la presión despejando de acá sería igual entonces a B1 entre B2 por T2 menos T1 por la presión 1. Yo tengo que B1 es 0.750 metros cúbicos. B2 es igual a 0.480 metros cúbicos. La temperatura 2 es igual a 157 grados Celsius y la temperatura 1 es igual a 27 grados Celsius. Si se fijan acá, yo no tuve que pasar estas unidades a Kelvin, debido a que acá se me va a cancelar los Celsius con los Celsius. Por la presión 1, 7.50 por 10 a la 3 pascales. Entonces eso me da una presión 2 de 6.81 por 10 a la 4 pascales. Ahora si se fijan acá, la presión inicial que tengo es de 7.50 por 10 a la 3 pascales y la presión final es 6.81 por 10 a la 4 pascales. Si se fijan, esta presión es mayor y esto es debido a que el volumen decreció, ¿verdad? Y si el volumen decrece, entonces la la presión va a aumentar y también la temperatura va a tender a incrementar. Y bueno, eso sería todo respecto a la solución de este ejercicio. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Y bueno, con esto concluiría la videoclase del día de hoy. Que tengan buen día.